Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. Amén. Pueden estar cómodos, hermano. Vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios. Amén. Y estamos estudiando la Biblia. Y esto es muy importante porque nos ayuda a nosotros. Amén. Tal vez a mí me ha ayudado mucho, bastante, estar compartiendo con ustedes la Biblia, porque adquiere uno, hermano, un conocimiento más de la palabra de Dios. Por ejemplo, miren, cuando nosotros cogemos la Biblia y abrimos, por ejemplo, hermano, busquen la Biblia en Tesalónica, entonces ustedes buscan Tesalonicenses. Bueno, Hechos nos muestra cómo empezó la iglesia en Tesalonicense. Por ejemplo, cuando hablamos, hermano, busquen Corintios, la iglesia en Corintios. Entonces, Hechos nos muestra cómo empezó la iglesia en Corintios. Amén. Les explico así, por ejemplo, como vino un misionero y abrió una iglesia por primera vez en un lugar donde no estaba. Llegó, abrió la iglesia y se fue. A los 10 años, él le manda una carta escrita. Ustedes, yo escucho que se están desviando de la verdad. Ustedes aprendan, no olviden lo que han aprendido. Y envuelve la carta y se la mandó a esa iglesia que él había abierto. Entonces esa carta la leen en la iglesia. El misionero mandó la carta y la leen. Eso es lo que pasa en la Biblia. Que Pablo abrió la iglesia en Corintio y 30 años después le mandó la carta. ¿Y cómo se llamó la carta? ¿Qué carta? ¿Qué decía esa carta? Es lo que dice Corintios. Es lo que dice Corintios. Lo que dice esa carta de Corintios. Entonces vamos a irnos al capítulo 17. Recuerden que anoche Pablo quedó en la cárcel donde lo aporrearon. Hubo un terremoto, luego lo sacaron de la cárcel, le lavaron sus heridas, se bautizó el carcelero y ahorita estamos en el capítulo 17. ¿Qué pasó en el capítulo 17? O sea, ¿qué pasó con Pablo después que lo sacaron de la cárcel? Mire lo que dice el capítulo 17. Él tiene un título que dice Gran alboroto en Tesalónica. Amén. El capítulo 17, versículo 10 dice Pablo y Silas en Berea. El capítulo 18 dice Pablo en Corinto. El capítulo 18, versículo 22 dice Pablo regresa a Antioquía, comienza su tercer viaje misionero. Amén. Vamos a ver si logramos llegar hasta el capítulo 19 hoy. Pero quiero hablarles de lo que pasó en Tesalónica. Dice así en el nombre de Jesús, pasando por capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, lo que hablábamos anoche de los 3 grupos que hay, gentiles, judíos y la iglesia, en este caso los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y alzando la casa
asaltando la casa de Jackson o Jackson, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jackson y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y los cuales Jackson ha recibido. Y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jackson y de los demás, lo soltaron. ¿Qué sucedió en Tesalónica? Pablo se fue de Filipos y llegó a un pueblo llamado Tesalónica. En Tesalónica él buscó el grupo de los judíos, porque los judíos se reunían todos los sábados en una capilla. Ellos la llaman sinagoga. Una sinagoga es como esto es un templo pequeño, una capilla. Entonces ellos se reunían allí todos los sábados. Pablo, como él era judío por nacimiento, entonces vino allí a la sinagoga. Entonces, como era un visitante, le daban la palabra para que hablase, y él aprovechaba y les hablaba del nombre de Jesús. Les decía: ese Jesús que padeció unos años atrás y que crucificaron en Jerusalén, ese Señor es el Cristo. Entonces los judíos decían: no, algunos creían, otros no creían. Los que no creían, entonces, hermano, le formaron un alboroto a toda esta ciudad. Hicieron un alboroto grande, de tal manera que lo buscaron, pero no lo encontraron. Encontraron fue a Jackson, el que lo guardaba en su casa, pero no lo encontraron allí. Entonces dijeron: estos hombres están haciendo mal a nuestra ciudad, porque predicaban el evangelio. Aquí aprendemos algo de este párrafo. Hermano, no siempre por predicar el evangelio vamos a tener contento a todo mundo. El evangelio de hoy es un evangelio que la gente quiere tener contenta a todo mundo. Todo mundo. Estamos viviendo en una época donde los predicadores quieren tener grandes seguidores. Quieren que todo el mundo los siga, les escuche sus prédicas. Quieren tener contento a todo mundo. Pero el evangelio del libro de los Hechos no a todo el mundo le agradaba. No a todo mundo le agradaba. Porque el evangelio de Jesucristo, amén, es lo que le hace a la persona que cambie de vida, que sea transformado. Y eso es lo que la gente no quiere cuando está amañada en el pecado. No quiere cambiar de costumbre ni de vida. De tal manera que Pablo salió de Filipo aporreado, maltratado, luego de una noche en una cárcel. Pasó a Tesalónica, y en Tesalónica no le dieron bienvenida al hermano, no, a lo contrario, Tesalónica lo expulsó, lo hicieron ir huyendo, porque también querían aporrearlo, golpearlo. ¿Pero por qué? Por la simple razón de predicar el evangelio. Amén. Siempre que prediquemos esta verdad, vamos a tener enemigos. Gente que va a estar en contra de nosotros, que no van a gustar de nosotros, que nos van a señalar, nos van a juzgar, van a hablar a nuestras espaldas. Pero gloria a Dios por todo eso. Y nosotros, hermanos, y los que me escuchan, que escuchan esta prédica, usted siéntase bien aventurado cuando usted padece por causa de la palabra de Dios. Vamos a ver qué sucedió en Berea. Inmediatamente los hermanos, el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entraron en otra sinagoga en Berea, en los judíos. Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si
estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos que estaban en Tesalónica, porque esa gente de Tesalónica como que sí era problemática, no quedaron contentos con que lo echaron de Tesalónica, entonces ahora se fueron a Berea, otro pueblo que el miércoles lo vamos a ver, qué tan distante estaba Tesalónica de Berea. Allí en Berea llegaron allá los judíos de Tesalónica y empezaron y decían, también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Entonces ellos andaban los tres, Pablo, Silas y Timoteo. Entonces querían otra vez que golpearan a Pablo, y Pablo le tocó irse. Y a veces nosotros decimos, queremos tener la fe de Pablo, queremos ser como Pablo. Hay jóvenes, amén, inclusive los muchachos del instituto, ellos quieren ser usados en el reino de Dios, pero no quieren pagar el precio. No quieren pagar nada del precio, hermano. Hay muchos jóvenes que quieren ser usados en el reino de Dios, quieren ser como Pablo, mejor dicho, predicar el evangelio, pero no quieren pagar el precio. En la primera prueba ya le están reclamando a Dios: ¿por qué si yo te sirvo, si yo oro, si yo ayuno, si yo predico? No, Pablo no hizo nada de eso. En Filipo lo aporrearon, en Tesalónica lo expulsaron, en Berea lo andaban buscando, pero Pablo en ninguna de estas partes se quejaba, antes daba gloria a Dios. Amén. Cuando usted encuentre un hermano que se queja por cualquier cosita que está pasando en su vida, que no gustan, que lo señalan, o que hermano, no me tienen en cuenta aquí para cantar o para predicar o para salir, y usted le va a recordar la vida de Pablo, le va a decir: Pablo sufrió mucho más que tú. Antes darle glorias a Dios que no está sufriendo como Pablo. Entonces, hermano, mire lo que sucedió con Pablo. Ahora en el capítulo 17, el versículo 16, dice: Pablo en Atenas. Porque Pablo se fue solo, porque Silas y Timoteo quedaron en Berea. Luego viajan a Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo tenía un llamado en su corazón, hermano, que él no se podía quedar callado. Va huyendo y se mete a una ciudad donde la gente es idólatra. Y aquí hay dioses para esto, hay dioses para esto, hay dioses para esto, dioses. Y él dice: Entonces mire lo que sucedió en Atenas. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, el versículo 17, y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los de esa ciudad de Atenas y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso,
Porque pasado mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Decimos amén. Vamos a parar aquí un momentico y analicemos lo que pasa. Pablo le empieza a hablar de la resurrección. Es que nosotros morimos en Cristo, vamos a resucitar cuando Cristo venga. Y ellos prestaron atención. ¿Cómo así? Porque a ellos les interesaba escuchar cosas nuevas. Entonces, no, este hombre hay que llevarlo al Areópago. Era un lugar donde se reunían los sabios, los filósofos, los que pensaban, los que hablaban, los que tenían vocabulario para hablar, los que tenían verbo para hablar, palabras, y lo llevaron allí y le dijeron: háblanos de lo que tú sabes. Entonces Pablo les dijo: mire, ustedes son muy religiosos. La verdad que sí, yo vi para todos tenían una capilla, tenían un altar para celebrarle a su Dios. Pero hay algo que me llamó la atención, y es que hay un altar que tiene una escritura que dice: al Dios no conocido. Los atenienses eran un pueblo que no solo la Biblia habla de ellos, también la literatura griega, es decir, la historia de los otros pueblos no bíblicos, hablan de Atenas. Entonces en Atenas encontramos, hermano, que ellos tenían al Dios no conocido. Siglos atrás habían existido unos filósofos que pensaban, que se ponían a analizar el cielo y decían: bueno, ese cielo lo creó alguien. Entonces los seguidores de Sócrates le decían: ¿quién creó el cielo? Y él decía: yo no sé, pero alguien creó el mundo. Entonces los atenienses decían: bueno, como él dice que no sabe quién es, entonces pongámosle un altar al Dios que no sabemos quién es. Entonces cuando Pablo llegó a predicar el evangelio allí, se encontró con este altar que decía: un altar al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha ese letrero y les empieza a decir: a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo conozco. Qué bueno, ¿cierto? Y uno se goza, hermano, de esto, porque ellos al decir: ¿cómo que al que no conocemos tú conoces? Háblanos, ¿quién es ese Dios al que tú conoces que nosotros no conocemos? Y dice: ustedes lo adoran sin conocerle, ese es el que yo anuncio. El Dios que hizo el mundo, escuchen, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues es el Dios que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ellos: ¿cómo así? Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pues siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Mire, hermano y estudiantes del instituto, ustedes que están escuchando esto y los hermanos aquí en la congregación, hay algo tan hermoso aquí, que Pablo le empieza a decirle la verdad, sin necesidad, hermano, de pelear con ellos. Aquí tiene una estatua de oro a la diosa Diana, de plata o de tantas cosas que ellos tenían.
Y les empieza a decir, el Dios que yo conozco, no es necesario que el hombre lo fabrique, ni tampoco hay que cargarlo en el hombro. No, ese Dios, el que yo predico, fue el que hizo el cielo y la tierra. No habita en un templo como los dioses que ustedes tienen que habitan en un templo. Él no les dijo eso, pero les quiso decir eso. Y ellos quedaban, ay, ¿cómo así? Y les habló, hermano, la verdad, sin necesidad de ofender. Yo pienso, hermano, que nosotros le decimos la verdad muchas veces a las personas sin necesidad de pelear con ellos. Yo aprendí mucho. Yo cuando empecé a predicar por ahí, me metía en la grande con pastores de otras iglesias y yo iba y peleaba con ellos, pero ya con el tiempo he aprendido que no es así. Dios nos da palabra a nosotros y le decimos la verdad y ellos tienen que quedarse callados. Si hablan o discuten o muestran, ya es porque quieren, pero Dios nos da la palabra necesaria para que ellos queden meditando en ella. Amén. Entonces yo les aconsejo, porque Dios es el que da palabras de sabiduría y de entendimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, uno se burlaba y otros decían, ya oiremos acerca otra vez de esto. Porque ellos les costó duro aceptar de que los muertos resucitaran. Pero ya Pablo les había explicado lo que es el evangelio. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el director del Areópago, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos creyeron en lo que Pablo les predicaba. ¿Eso a dónde sucedió, hermano? En Atenas sucedió esto. Bueno, no nos habla la Biblia de la iglesia que se formó en Atenas. Nos habla la Biblia de la iglesia que se formó en Tesalónica, en Éfeso, en Colosa, en Filipense, en Corinto, la iglesia en Roma. Nos habla la Biblia de la iglesia que se formó en Tiatira, en Filadelfia, en Laodicea. De toda esta nos habla la Biblia, pero no nos habla más de la iglesia que se formó en Atenas. Entramos al capítulo 18, hermanos. Pablo en Corinto. Vamos a ver qué sucede en Corinto, porque Corinto, Pablo les escribe 2 cartas a la iglesia en Corinto. Vamos a ver qué sucede en la iglesia en Corinto. Dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ellos fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hacer casas. Hacían casas. ¿Quién hacía casa? Priscilas y Aquilas. Aquila y Priscila eran 2, un hombre, una mujer. Y Pablo llegó a Corinto, se hospedó con ellos, y Pablo sabía hacer tiendas, casas, y se juntó a vivir con ellos unos meses, dice ahí, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque lo habían dejado allá en Macedonia cuando buscaron a Pablo para matarlo, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra,
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. ¿Eso a dónde sucedió? Eso sucedió en Corinto. En Corinto. Más adelante en estas enseñanzas, hermanos, estaremos hablando de la iglesia en Corinto. Pero, ¿quiénes fueron los primeros que recibieron el evangelio en Corinto? Fue Aquilas y Priscila, una pareja. Pablo se hospedó en la casa de ellos y empezó a enseñarle a los judíos. Los judíos de Corinto no aceptaban lo que Pablo les enseñaba. Entonces Pablo sacude sus pies delante de ellos y le dice, como ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios, entonces me voy a los gentiles. Ellos sí la van a escuchar. Dice la Biblia que creyeron muchos de los corintios, que oían la palabra y la creían y luego eran bautizados. Gloria a Dios. Así empezó la iglesia en Corinto. Amén. Bien, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Eso a donde sucedió en Corinto. ¿Por qué se fue Pablo de Corinto? Vamos a leer. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Qué sucedió allí? Sucedió que en Corinto los judíos que no creían, acusaron a Pablo de que estaba enseñando cosas malas, cosas erróneas. Entonces se quejaron contra Galión, que era como el principal allí. Entonces Galión les dijo, bueno, si lo que ustedes dicen es verdad, yo puedo hacer justicia. Pero si lo que ustedes se quejan es porque conforme a sus creencias judías y conforme a la ley judía, yo no me meto en ese asunto. Porque yo ningún mal encuentro en Pablo. De tal manera, hermano, que este hombre los echó del tribunal, dice el versículo 17. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido algunos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿A dónde fue esto? En Éfeso, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Él se dio un pasito por Éfeso, no bautizó
no dice la Biblia que bautizó en esa ocasión, solo saludó a los judíos que habían allí. Todavía no habían hermanos de la iglesia, solo judíos que habían en Éfeso. Los saludó, le dijo: yo me voy porque viene la fiesta en Jerusalén. Yo voy a ir a Jerusalén, pero voy a regresar otra vez a ustedes. En el versículo 22, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Bueno, hasta aquí hasta aquí terminamos el segundo viaje misionero de Pablo. Aquí viene el tercer viaje misionero de Pablo. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden las regiones de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. El versículo 24 dice: Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más. Amén. Les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora encontramos en la Biblia, ya vamos a terminar esta enseñanza, hermano. Encontramos por la Biblia otro hombre llamado Apolos. Apolos, él era un hombre, dice la Biblia, de Alejandría, muy lejos de allí de donde estaba él, pero era muy elocuente en las palabras, predicando el evangelio. En el capítulo 19 encontramos cuando Pablo regresa a Éfeso. Decimos amén. Bueno, no voy a continuar, hermano, porque quiero mostrarle en el mapa, el miércoles, mostrarle en el mapa todos los lugares que Pablo ha visitado hasta el momento. Amén. Así como lo hicimos en la primera enseñanza, que todos los lugares donde Pablo iba, por donde viajaba, cuando le tocó viajar en barcos, cuando le tocó viajar en tierra. Y todo esto, hermano, nos ayuda a nosotros a entender. ¿Y por qué estoy explicando esto, hermano, en Hechos? Porque cuando empecemos a predicar las cartas, lo que es Romano, 1 y 2 Corintios, Éfeso, Gálatas, Colosenses, Filipenses, todo esto, Tesalonicenses, Timoteo, la vamos a entender mucho más claro, porque cuando hablemos de Filipenses ya sabemos qué sucedió en Filipenses. En Colosenses ya sabemos qué pasó en Colosenses, y todo esto nos ayuda mucho. Yo les invito a estar sobre sus pies para que oremos en el nombre de Jesús y que Dios nos ayude cada día más y más. A los hermanos que escuchan, se ocupan en escuchar este mensaje, esta enseñanza de estos capítulos del viaje misionero de Pablo, Dios les bendiga. Le agradecemos que usted comparta este mensaje y le dé like y pueda usted ser partícipe de esta gran visión.